Buenas tardes. Desde el Centro Cultural Petro Perú y en el marco del reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer, a celebrarse en este presente mes, les damos la bienvenida al inicio de la tercera edición del ciclo Encrucijadas del Bicentenario, bajo el tema Mujeres en los primeros 100 años de la República, contribución y experiencias. El ciclo instaurado por Petro Perú en el 2020 mantiene el objetivo de divulgar un conjunto de problemas clave para un debate amplio sobre la agenda del llamado Bicentenario. Este tercer ciclo de conferencias está orientado a poner de relieve la participación e importancia de las mujeres en la consolidación del orden republicano durante los primeros 100 años de la vida independiente del Perú. Se trata de reivindicar nombres y prácticas socioculturales que fueron importantes en la configuración de la experiencia republicana en sus primeros 100 años de vida. La conducción del ciclo estará nuevamente a cargo de Marcel Velázquez, ensayista, crítico literario y actual director general de Bibliotecas y Publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien agradecemos por la compañía de las próximas 4 sesiones del presente ciclo. Hoy abrimos Encrucijadas del Bicentenario, Mujeres en los primeros 100 años de la República, contribución y experiencia, con la conferencia Manuela Sáenz, patriota y amante de usted, a cargo de la destacada investigadora Mariana Libertad Suárez. El próximo jueves 11 de marzo presentamos la conferencia Resistencias y Existencias, Mujeres Esclavizadas en el siglo XIX, a cargo de Charún González. El jueves 18 de marzo, la conferencia Mercedes Cabello y Clorinda Mato, Literatura y Política para la Reforma Socionacional, a cargo de Ainay Morales. Y finalmente, el jueves 25 de marzo, cerramos con la conferencia María Jesús Alvarado, en el marco de las mujeres que lucharon por los derechos femeninos de finales del siglo XIX hasta 1930, de Rosana Merino Silicani. Esta actividad forma parte del compromiso que tiene Petro Perú por aportar sobre temas vigentes, un espacio de diálogo, de debate y comprensión de los diversos escenarios por los que atraviesa el país de cara al nuevo centenario de su independencia. Todo ello en el marco de nuestra política cultural. Antes de iniciar la conferencia e intervención de nuestros invitados, permítanme mencionar unas breves reseñas biográficas de los dos participantes. Por su parte, Marcel Velázquez es ensayista y crítico literario. Investiga en temas de prensa, racismo y cultura. Doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Licenciado y magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor principal de la Facultad Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus últimos libros publicados se encuentran Hijos de la Peste, Una historia de las plagas en el Perú, 2020, La mirada de los gallinazos, Cuerpo, fiesta y mercancía en el imaginario sobre Lima, en el 2013, y El sujeto esclavista y las rutas del racismo, en el 2005. Ha editado La República del Papel, política e imaginación social en la prensa peruana del siglo XIX, con Ulrich Muck, autobiografía de Perú republicano, ensayo sobre historia y narrativa, Perú 1750 a 1870, lenguaje de independencia y la República, en el 2017. Por su parte, Mariana Libertad Suárez es doctora y filósofa hispánica y doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autora de diversos artículos académicos en torno a la escritura de mujeres y de varios libros de investigación, entre los que destacan Sin cadena en misterios, representaciones y autorrepresentaciones de la intelectual venezolana, 1936-1948, Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, 2009, La loca inconformidable, Apropiaciones feministas, de Manuela Sáenz, Premio Literario Casa de las Américas, categoría Estudios sobre la Mujer, en el 2014. Y Éramos muchas mujeres que narraron la Revolución Mexicana, mención honrosa del certamen, del 10º Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, 2019. Bien, invitamos a Marcel para sus palabras de saludo, quien dirigirá este bloque de la conferencia para luego conocer sobre Manuela Sáenz a cargo de Mariana Libertad. Adelante, Marcel. Gracias, Senia, por tus palabras y por tu presentación.
Buenas tardes a todos los que nos siguen a través del Facebook Live del Centro Cultural de Petroperú. Y estamos comenzando, como has dicho, el tercer ciclo de Encrucijadas desde el Bicentenario, y tenemos pues una invitada de lujo, a Mariana Libertad, narradora, crítica literaria, y que nos va a presentar además una figura mítica, emblemática, histórica, una mujer que condensa diversos planos y que de alguna manera anuncia la centralidad que tienen las mujeres en la experiencia republicana, porque de lo que se trata en este ciclo es de poner de relieve esas trayectorias de vida, esas voces, esos textos que contribuyeron a la formación de nuestra nación. Sin más preámbulos, entonces, doy el pase a Mariana Libertad. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Senia, Marcel. Muchas gracias a Petroperú y a todas las personas que nos están acompañando hoy para hablar de un tema que me resulta absolutamente entrañable. Siempre que puedo, regreso a Manuela. Bien, hay un punto de partida que me gusta para conversar sobre ella, y es que siempre fue complicado nombrar a Manuela. Manuela es la primera mujer en la Guerra de Independencia de América del Sur que alcanza el grado de coronel. Y no se atrevían a llamarla coronela. En ese momento se solía llamar coronelas a las esposas de los coroneles, ¿no? Pero una mujer que hubiera alcanzado ese rango en la guerra no tenía nombre. Además, recibe la Orden del Sol, que es la orden, la recibe en 1821, es la orden que había creado San Martín para guerreros, libertadores y hombres beneméritos, pero en esa oportunidad se la ganó una mujer y no había manera de llamarla tampoco, porque no era un caballero del sol, que era como normalmente se les llamaba. Entonces se inventa el término caballeresa del sol, ¿no? Entonces Manuela siempre estaba forzando el lenguaje, porque era una figura muy difícil de entender desde el discurso establecido, y creo que para nuestra razón, para la lógica, digamos, latinoamericana del siglo XIX, ella nace en el 97, es decir, 3 años antes de que comenzara el siglo XIX. Para esta lógica del siglo que le toca vivir, Manuel era un personaje sumamente difícil de digerir, ¿no? Además, ella nace de una relación que tiene su padre con una mujer que no era su esposa, y le toca, eso ahora lo conversamos con un poquitito más de detalle, convivir en la casa paterna con los hermanos de la familia legítima, con lo cual siempre estuvo fuera de lugar, ¿no? Bien. Hay además, me parece me gratifica muchísimo que podamos hablar con esta soltura y esta libertad sobre una figura como Manuela Sáenz, porque fue algo que estuvo negado, al menos en Venezuela, durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque había que salvar la honra de Bolívar. Y durante mucho tiempo la figura de Manuela estuvo como silenciada en los archivos. Hay un artículo bellísimo de Inés Quintero en el que se pregunta si Manuela es una heroína o una transgresora, y recuerda en ese artículo de Inés Quintero que Antonio Guzmán Blanco adquirió las memorias de Oleari, del edecán de Bolívar, y que había pedido que todas se publicara, ¿no? Poco a poco la estaban traduciendo, publicando, y cuando llegaron al último volumen en el que aparece Manuela, dijo: no se publica esto, porque la ropa limpia se lava en casa, que es como una versión laica de se perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Y bueno, se mantuvo ese tomo sin editar durante mucho tiempo, hasta que en 1914, imagínense con cuánto tiempo de diferencia, sale a la luz este libro de Memorias de Oleari, ¿no? En el que habla particularmente del vínculo entre Bolívar y Manuela Sáenz, ¿no? Por otro lado, hay una anécdota. Ahorita vamos a hablar un poco más de la relación de Manuela con quien es reconocido como el padre de la agricultura, tal y como la entendemos ahora, ¿no? Jean-Baptiste Usangó, que en sus memorias también menciona la relación de Bolívar con Manuela, y el que era ministro de Educación en ese momento en Venezuela, estamos hablando de los años 50 del siglo XX, dice que es importante no traducir parte en la que habla de la relación de Bolívar y Manuela. Era muy importante no traducir eso porque iba a quedar
en evidencia, iba a quedar en evidencia que se trataba de una relación cuestionable desde todo punto de vista, ¿no? Luego ocurren otros procesos, como que se intenta reivindicar desde varios circuitos feministas, desde varias prácticas históricas, y poco a poco la figura de Manuela comienza a ganar una valoración más positiva dentro de la sociedad. Sin embargo, se le sustituye a esta mujer innombrable o inconfirmable, como la llamo, ¿no? en la investigación, a esta mujer inconfirmable se le trata de convertir en una amante abnegada, en una mujer que se moría por Bolívar y que era capaz de arriesgarlo todo y que entró a la causa independentista por él, y se lo ubicó en un lugar que tampoco se ajustaba demasiado a lo que había sido su desarrollo como mujer política, porque es una de las primeras mujeres políticas de América Latina que dedica su vida completa a defender posiciones ideológicas, a arengar, a discutir y, bueno, a pelear, como sabemos que se sea política en esos años. Bien. En 1909, en el año 2009, se comienza a celebrar el bicentenario del primer grito de independencia de Ecuador. Y esta es una de las representaciones por encargo del presidente Rafael Correa. El artista Jacinto Ruiz hace este cuadro a Manuela Sáenz. Yo creo que podríamos hablar largamente sobre el cuadro, no necesita mayores comentarios, pero lo que está claro es que se quiere construir una Manuela distinta a la mujer que estaba en batalla, a la que tomaba decisiones, y se le quiere convertir en una mujer adorable dentro de nuestra sensibilidad del siglo XXI, apreciable, ¿no? Y sobre todo una mujer que obedecía a ciertos mandatos, ¿no? No es la única, digamos que desde distintas aristas, en este momento en que se está celebrando el primer grito en Ecuador, que se está celebrando el bicentenario de la independencia venezolana, van a surgir una serie de motivaron mi investigación, porque me escandalizaba un poco ver el tratamiento que se le daba, ¿no?, a esta figura. Esto que van a ver aquí es un mausoleo que se construyó en Venezuela a propósito del bicentenario. Están viendo la pared blanca, es un mausoleo enorme, lo pueden buscar, está junto al Panteón Nacional, donde estaban los restos de Bolívar y de otros héroes, y a Manuela se le construye como monumento esa rosa, pero explica además el por entonces ministro de Cultura que el verdadero monumento para Manuela era la sombra, porque a cierta hora del día ella se proyectaba sobre el lugar donde estaba el Libertador, ¿no? Entonces, no es la flor en sí misma, de paso se llama la rosa roja de Paita, ¿no? La representación, pero bueno, se le ve como, porque la rosa se proyecta y se le ve como esta sombra desplegada sobre la historia patria. También hubo una exposición de arte textil y algunas muñequeras la representaron con este traje, que es una representación bastante típica, o que hemos visto muchas veces. Este traje más bien como de fiesta, muy elegante de Manuela, se le ve muy aseñorada, y bueno, es una imagen que ha circulado mucho, y esa fue la muñequita de trapo que circuló en esos años en Venezuela. Finalmente, y esto fue, creo yo, lo que más me inquietó, hubo una ceremonia de traslado de los restos simbólicos de Manuela Sáenz. Entonces tomaron tierra de Paita y la llevaron hasta Caracas, y en el Panteón Nacional se veló la tierra como si fuera el cuerpo de Manuela. Entonces fue la negación absoluta de su cuerpo y de su presencia, su sustitución por la nada. Y ahora hay un sarcófago vacío en el que dicen que se puede visitar los restos de Manuela. Entonces, bueno, creo que el decir que ella es un nombre que ha tenido muchísimas significaciones y muchísimos atributos y muchísimas lecturas, es algo que bueno, se nos queda corto con respecto a esta discusión, y decidí en ese momento, en el año 2015, escucharla. Disculpen el fondo musical, son gajes del oficio, son cosas que ocurren durante las transmisiones en Zoom. Bien. Yo sentí una enorme indignación con el traslado de los restos simbólicos, que fue llevar esta tierra a Caracas y presentarla en el Panteón Nacional. Y hay un historiador muy conocido que se llama Guillermo Morón, que también mostró su indignación, aunque por razones distintas a las mías, ¿no? Dijo Guillermo Morón: si Manuelita Sáenz hubiera estado enterrada y se hubieran traído sus huesos,
habría sido de todas maneras un gravísimo insulto a todas las mujeres honestas de Venezuela, del pasado y del presente. Yo creo que eso no es un acto positivo para la gloria de Simón Bolívar y para ninguna otra gloria. Yo creo que fue un grave insulto que se le hizo a todas las mujeres del país, a todas las mujeres del pasado y a todas las mujeres decentes de Venezuela. Manuelita Sáenz fue una de las barraganas de Simón Bolívar, de las 27 barraganas que tuvo Bolívar, de modo que a mí me parece escandaloso, ¿no? Realmente, y me parece muy gracioso porque hace muy poquito estaba conversando con alguien que decía que un artista, una cantante pop en este momento no podría exigir derechos políticos o ciudadanos porque ella tenía conducta dudosa, y lo leí hace menos de 2 horas en una publicación, y me parece muy divertido cómo este discurso sigue presente aún después del siglo XIX, cuando se estaba intentando tapar la relación de Manuela con Bolívar porque lo podía dejar muy mal, ¿no? Por otro lado, hay otras publicaciones, por ejemplo, la novela de Dencil Romero, La esposa del Dr. Zorn, que es una novela en la que podemos ver cómo se le atribuyen también, o sea, sí, Manuela fue una de las 27 barraganas, Bolívar fue uno de los no se sabe cuántos amantes que pudo tener Manuel en vida. Y por cierto, no fue de los más importantes, según se cuenta en la novela, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que ocurre desde que el mundo es mundo, desde siempre, en la querella de las mujeres en la Edad Media. Ya escuchábamos que a las mujeres se les descalificaba su participación política o su participación en el mundo cultural por su conducta sexual, ¿no? Se intentaba tachar, digamos que el discurso de Morón no es nuevo, pero sí me pareció muy desconcertante que se siguiera teniendo la figura de Bolívar como el centro de toda la moral o guardiana de la moral de todos los venezolanos y de todos los latinoamericanos, y para las venezolanas podía ser deshonroso que una mujer con autonomía sexual y económica fuera enterrada en Venezuela, ¿no? Bien, hace un ratito les decía, bueno, el 95 es una de sus fechas posibles de nacimiento. Sí, creo que está bastante claro que que muere en el 56. No se sabe muy bien de qué en este momento. Hay coincidencia, creo que entre todos los historiadores, en el hecho de que fue hija de Simón Sáenz de Vergara, que era un capitán de milicia del rey, y que su infancia fue en la casa paterna hasta que la trasladan al convento, del que escapa con un novio y luego se ve obligada a casarse por haber escapado con otro hombre, por haber escapado con su novio, ¿no? Más o menos hay consenso sobre estos datos. Sobre los que no hay es sobre la madre. Una de las versiones que se ha repetido mucho es la de Ángel Chiriboga, que dice que ella era hija de una criolla que tenía un linaje reconocido, y que precisamente fue trasladada a la casa del padre para que no viviera con esta mujer que había deshonrado a la familia, ¿no? Sabemos claramente que el problema con la honra femenina era que implicaba la deshonra de todo el grupo familiar, no solo el suyo, ¿no? Un hombre podía deshonrarse y la familia permanecer intacta. Si una mujer era deshonrada, inmediatamente toda la familia era deshonrada. Entonces, el traslado de Manuela a la casa paterna pareciera que fue para salvar la honra de María de Aispuro. Sin embargo, Concha Peña, que es una historiadora panameña, que tiene un libro bellísimo que se llama La Libertadora, dice que era hija de una mujer antirrealista que se llamaba Rosaura Vélez de Alaba. Este dato quizás no parezca tan importante quién era su madre, pero a mí me resulta muy curioso saber, porque además fue alfabetizada muy tempranamente y tuvo maestros en casa, igual que los otros hijos de Simón Sáenz. Entonces, para mí sí es interesante saber si esta mujer heredó sus ideas libertarias o las aprendió de la familia materna y por eso se enfrenta al padre, o si se trataba de una formación que tuvo gracias a los maestros, ¿no? De su formación académica. Esperemos que prontito acabe el fondo musical, no desesperemos. Bien. Esto que vemos aquí es un cuadro que pinta, es uno de los pocos retratos en vida que se hacen de Manuela, y lo pinta Antonio Salas Avilés. Era una señora mayor de 44 años, 45, ¿no? En el momento en que es retratada de esa manera, y si se fijan, se le quiere presentar también como una criolla con linaje, ¿no? Si nos fijamos en la imagen, está representada como alguien
perteneciente a la alta sociedad, ¿no? Me llaman particularmente la atención las facciones que son muy distintas a las que posteriormente fueron apareciendo a lo largo del siglo XX, una vez que se rescata su imagen, después de 1914, ¿no? Una vez que se reivindica. Bien, comentaba entonces que en el 22 recibe la Orden de la Caballeresa del Sol, se crea este término para hablar de ella, es el año en que conoce a Bolívar, ya había participado en la Guerra de Independencia, ya había ganado una orden, o sea, ya San Martín le había condecorado, con lo cual ya estaba haciendo vida política, ¿no? Luego sí, se vuelve archivista y secretaria de Simón Bolívar y en la batalla de Ayacucho es ascendida al cargo de coronel, al rango de coronela, ¿no? Justo en esos años conoce a Jean-Baptiste y me parece que esto es importante, la relación con Buzangó es importante porque él la describe y repite muchas veces que ella es muy bella, ¿no? Aparte de que ese fue el fragmento que se censuró en Venezuela, y por eso me interesaba particularmente, dice que es una mujer muy hermosa, pero dice además que mostraba sus brazos, como vemos aquí, ¿no? Dice, sea por curiosidad o por lo mucho que se contaba de ella, o por su excepcional belleza, o por lo agudísimo de su inteligencia y su admirable trato social, Manuela Sáenz se convirtió al correr de pocos días en un centro de atracción de la sociedad bogotana. Estaba siempre visible. En la mañana llevaba una bata a la que no faltaban atractivos. Sus brazos estaban desnudos. Ella no se preocupaba por disimular. Bordaba mostrando los dedos más lindos del mundo. Hablaba poco, fumaba con gracia, daba y acogía noticias. Durante el día salía vestida de oficial. En la noche se metamorfoseaba. Se ponía ciertamente colorete. Sus cabellos estaban artísticamente peinados. Tenía mucha animación, era alegre, sirviéndose a veces de expresiones arriesgadas. Su generosidad era ilimitada. Creo que lo que más llegó a disgustar en medio de esta representación, lo que más llegó a disgustar de la figura de Manuela fue precisamente, y eso luego lo vamos a reafirmar con algunas palabras de Ludovico Silva, con las que me gustaría cerrar. Creo que lo que más disgustaba de Manuela era que no escondía ni sus sentimientos, ni sus intereses, ni su posición ideológica. Creo que la mayor condena que cayó hacia ella tuvo que ver precisamente con su relación con la verdad y con el hecho de no tener que simular que era una cosa para pasar por otra. Esta descripción del travestismo, ¿no? De cómo se convierte en militar en el día y en señora de alta sociedad en la noche, es algo que me parece que es particularmente significativo dentro de su escritura, y si leemos sus cartas podemos ver esas dos caras o esas dos formas de vivir que tuvo Manuela por mucho tiempo, ¿no? Rumazo González dice que desde el momento en que intenta escapar con su amante, se convierte en una mujer libérrima en cuanto a la moral. Amar con delirio, se dedicaba a amar con delirio, budear con el mismo grado, a ser rebelde revolucionaria, belicista y tempestuosa. Entender la vida a lo grande y todos los actos a esta actitud elevada, en la cual, por otra parte, vienen involucrados todos los desprendimientos y aún todas las generosidades. Entonces, se reitera muchas veces que era generosa, se habla de su implicación ideológica, de su claridad de pensamiento, se refuerza su carácter racional y su decisión política de participar en la guerra. No lo hizo por amor, ¿no? O no solamente. Aquí, entonces, la gran pregunta que me hago es ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ella cuando se rompe este discurso normativo en el que es o al amante que sufre o el amante sufriente o la mujer libertina que se acercó a Bolívar y que trató de trepar sobre él y de ganar algunas cosas, ¿no? Y me parece que es importante pensar qué ha dicho sobre sí misma. Hay muchísimas biografías escritas por mujeres en el siglo XX que resultan muy interesantes, ¿no? Una, por cierto, es de María Jesús Alvarado, de quien se va a hablar en este mismo ciclo, ¿no? María Jesús Alvarado nos presenta una mujer perdidamente enamorada, y mi gran pregunta es ¿qué dice ella de sí misma como amante abnegada, como libertina o como la mujer que entró a la batalla por amor? Les hablaba de María Jesús Alvarado y también de Olga Briceño, que es una de sus biógrafas, que es venezolana.
Son contemporáneas, las biografías, la de María Jesús y la de Olga, aparecen con 4 o 5 años de diferencia, ¿no? Son biografías contemporáneas, y en esa misma época Enrique Campos Menéndez publica una de las cartas que ella le dirige a su esposo, ¿no? Y le dice: doctor Jaime Thorp, no, hombre por Dios, ¿por qué hacerme usted escribir faltando a mi resolución? Vamos, ¿qué adelanta usted sino hacerme pasar por el dolor de decir a usted 1000 veces no? Hagamos otra cosa. En el cielo nos volvemos a casar, pero en la tierra no. ¿Cree usted malo este convenio? Entonces diría yo que era usted muy descontento. En la patria celestial pasaremos una vida angélica y toda espiritual, pues como hombre usted es pesado. Los ingleses me deben el concepto de tiranos con las mujeres, aunque usted no lo fue conmigo, pero sí más celoso que un portugués. Eso no lo quiero yo. No tengo buen gusto, basta de chanzas. Formalmente y sin reírme, con toda la seriedad, verdad y pureza de una inglesa, digo que no me juntaré más con usted. Usted es anglicano y yo atea. Ese es el más fuerte impedimento religioso. Pero el que estoy amando a otro y no a usted es el mayor y el más fuerte. ¿No ve usted con qué formalidad pienso? Su invariable amiga, Manuela. Esta carta recuperada o publicada en 1955 condensa muy bien su decisión de separarse. Rumazo González, a quien mencionamos ya, o incluso en otros textos, se habla del abandono que hace Manuela de su marido, que es este médico inglés que intenta salvarla de la deshonra, porque ya antes se había intentado fugar del convento con un amante, y él, por regresarle la dignidad, se casa con ella. Muchas veces se intenta justificar este abandono, o bien porque ella fue muy infeliz como niña, o bien porque ella fue muy infeliz como esposa, y se dice que fue maltratada y que en su situación de víctima abandonó el lugar de la mujer casada. Aquí ella deja clarísimo: me estoy yendo porque soy atea, no quiero vivir con un hombre anglicano, me quiero unir a la guerra de independencia, y además de eso estoy enamorada de otro hombre y tengo relaciones sexuales con él. Entonces, el hecho de decir públicamente que su decisión pasaba por una situación política desdice muchos de estos relatos de la esposa sumisa o de la víctima que termina tomando ciertas decisiones porque el destino la lleva a eso, ¿no? Ocurre algo similar con la carta que ella le escribió a Bolívar. No hay duda de que hay muchísimas cartas forjadas, muchísimas cartas apócrifas, ¿no?, de amor de Manuel hacia Bolívar. Circulan por montones en los que ella le habla de su amor incondicional y de cómo se entrega a la causa. Sin embargo, de las pocas cartas, digamos, que aparecen y que han sido recogidas, esta, por ejemplo, la recoge Rumazo y también Oleari, y bueno, en este momento la refiere Campos Menéndez. Es una carta de 1828 y el tono en el que se dirige a Bolívar es el de una compañera de armas. Y creo que eso también es algo, y por eso me gusta el orden, que por cierto esa carta, o elegí el patriota y amante de usted, que es una de las firmas que se le atribuyen a Manuela, porque hay muchísima discusión sobre si eso es cierto o no, sobre si esa era su manera de firmar, pero que sea patriota antes que amante de usted, creo que grafica muy bien este tipo de escrituras, ¿no?, y este tipo de manifestaciones. Ella le dice a Bolívar entonces, desde Bogotá, en 1828, en correo pasado, nada dijo usted sobre Cartagena, por no hablar a usted cosas desagradables. Ahora lo hago felicitándole, porque la cosa no fue como lo deseaban. Esto más ha hecho Santander, no creyendo lo demás bastante, es para que lo fusilemos. Dios quiera que mueran todos esos malvados que se llaman Paula Padilla Páez, pues de este último siempre espero algo. Sería el gran día de Colombia el día que estos viles muriesen. Estos y otros son los que le están sacrificando con sus maldades para hacerlo víctima un día u otro. El pensamiento más humano, que mueran 10 para salvar millones. Adiós, Señor. Hace 5 días que estoy en cama con fiebre, que creí ser tabardillo, pero ha cedido y solo tengo ya poca calentura, pero mucho dolor de garganta y apenas puede escribir su Manuela. Me gusta de esta carta el tono, el cómo le habla a Bolívar. Bolívar con frecuencia en algunas de las cartas que se ha conseguido la llama amiga. Es decir, el trato entre ellos era muy horizontal, muy poco frecuente entre amantes de esa época, ¿no? Ella lo llama señor, pero lo que me parece más importante en medio de todo esto es que ella está haciendo carrera política durante la Guerra de Independencia. Incluso hablando con Bolívar, quien era su amante, le deja claro cuál es su posición y que además discrepa de él.
no es la amante abnegada que decide obedecerlo en el campo de batalla permanentemente, discrepa de sus decisiones, ¿no? Y esto de que fusile a Páez aparece en muchísimas de las biografías, vuelve con el tema de que a Páez hay que fusilarlo, y por ejemplo en la biografía que escribe Raquel Verde Soto, le dice claramente: te vas a arrepentir de no haber fusilado a Páez, ¿no? El personaje femenino le dice que... Es muy interesante también ver cómo las Manuelas cambian según la época. La biografía de Raquel Verde Soto, que además es su única biógrafa ecuatoriana de mediados del siglo XX, ¿no? Porque hay muchas, hay una biografía haitiana, una venezolana, una peruana, pero esta biógrafa ecuatoriana, que parece conocerla mejor y estar más involucrada con sus causas, presenta una Manuela mucho más guerrera. Y algo que me encanta de esa biografía y que me parece interesantísimo es que la biografía comienza mucho antes de que conoce a Bolívar y termina mucho después, termina el día de la muerte de Manuela. Su vida no se circunscribe a su vínculo con Bolívar, ¿no? De hecho, algo que nos deja muy claro Raquel Verde Soto, y aparece en muchos otros textos, es que ella sigue trabajando después de la muerte de Bolívar. Hay constancia de que ella siguió trabajando durante mucho tiempo a favor de la causa independentista, y siguió en contacto con Juan José Flores, porque seguía creyendo que era posible construir una patria única, ¿no? en esta zona. Bien, finalmente me gustaría compartir o cerrar esta parte de nuestra reunión con una cita de Ludovico Silva, que yo creo que expresa un poco lo que quería mostrar con esta conversación, y es el hecho de que a Manuela, digamos, el gran problema de Manuela con los historiadores y con su representación pública no pasa tanto porque ella haya sido una mujer casada que abandona al marido para irse a la guerra. No pasa tanto porque, digamos, pensando en la otra coronela, pensando en Manuel Asensio Padilla y pensando en Juana Zurduy también se va a la guerra, pero se va con su marido. Igual fue borrada luego de los procesos históricos porque dejó a los hijos y qué sé yo, ¿no? En el caso de Manuela no se va con el marido, se va con su amante, con Bolívar. Sin embargo, creo que el ejercicio de supresión de Manuela de la historia y el rescate que se hace en el siglo XX, o que es necesario hacer, pasa precisamente por el hecho de que ella nunca se escondió. No escondió sus ideas políticas ni tampoco escondió su relación con Bolívar. Dice Ludovico Silva: es una verdadera impropiedad y hasta una iniquidad histórica normal dentro de nuestra nefasta afición subdesarrollada a oscurecer unos valores a oscurecer unos valores y oscurecer los otros, asociar y explicar la figura de Manuela Sáenz tan solo en referencia a la figura de Simón Bolívar. Antes o después de Bolívar, con Bolívar o sin él, Manuela demostró ser lo que era, y nadie, me atrevo a agregar yo, supo esto mejor que el mismo Simón Bolívar. Era pues Manuela una mujer casada, que hablaba claro a su marido y hablaba claro a toda esa sociedad que veía mal. No el hecho de que fuese adúltera, sino que no se lo ocultase a su marido. No era, por cierto, Manuela Sáenz una adúltera como la del Nuevo Testamento, a la que podían arrojársele piedras, puesto que a quien se lo hiciese, Manuela le respondería a balazos. Bien. Gracias. Muy bien, Mariana, fantástica presentación. Creo que nos has despertado en todos el interés por esta figura, por esta rebelde, revolucionaria, atea, que está dispuesta a defender sus ideas y hacerlas públicas, como tú has dicho, ¿no? Creo que ahí está la diferencia con una sociedad como la del siglo XIX, que todos sabemos estaba atada a una serie de ritos de todavía cortesanía, y donde la apariencia era más importante que el ser, ¿no? Acá tenemos a una persona, a una mujer, que expresa muy bien esa fuerza, no solo de la subjetividad, sino del individuo moderno, que se muestra tal como es, ¿no? Creo que eso es algo que la dota, digamos, de una inédita modernidad, ¿no? Y también me pareció muy interesante todas estas tergiversaciones, todas estas falsificaciones
y apropiaciones y usos, ¿no es cierto?, de la imagen de Manuela Sáenz por parte, digamos, de las retóricas bolivarianas que han tenido mucha presencia en nuestros países de América Latina en el siglo XXI, ¿no? Yo estudié mi doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, y ahí hay una sala que se llama Manuela Sáenz, y en esa sala hay 25, quizá 30 cuadros, acuarelas, dibujos, todos dedicados a ella, y de ella, ¿no? O sea, inspirados en ellas, y por supuesto todos son completamente distintos, y cada uno refleja un poco eso que tú has marcado muy bien, ¿no? Que Manuela Sáenz es un personaje inacible, que no se puede nombrar, que no se puede tampoco representar figurativamente con veracidad, ¿no? Porque tiene esa potencia extraordinaria que tú nos has mostrado en esta presentación. Bueno, hay varias preguntas del público. Una de ellas tiene que ver con la muerte de Manuela en Paita. Ricardo Palma la menciona en una tradición, y nos preguntan acá un poco cómo fue ese final y en qué medida, digamos, ella conservaba o no un epistolario con Bolívar que se perdió. Seguramente en esa época de guerras, de balazos, de travesías, de amores por doquier se perdieron muchas cosas, pero, digamos, nos preguntan si tú sabes algo más sobre algún epistolario perdido. Bueno, apareció uno hace muy poco que ha sido muy cuestionado y se dice que eso no fue, también apareció un diario, pero estamos hablando de cosas que han pasado de 2010 para acá, ¿no? Muy probablemente existía el epistolario, saber dónde está, y creo que por eso es tan fácil o ha sido tan fácil lo de construir cartas apócrifas, porque no hay una documentación, ¿no? Era muy complicado en ese momento. Ahora, hay algo que me parece que es interesante de pensar, y es que, por supuesto, con el paso de los años y el paso del tiempo, se han alterado las relaciones. Primero, se ha alterado el sistema sexogénero muchas veces, se ha ido modificando, y además de eso, bueno, en consecuencia o como causa, las masculinidades y las feminidades. Bolívar, en Venezuela tenemos una relación absolutamente patológica con Bolívar, no hay otra manera de llamarlo. Decía un historiador muy conocido, me dio mucha risa, que el problema es que lo estábamos tratando de entender desde la historia, desde los estudios culturales, que nos tenían que psicoanalizar, ¿no? Él decía, esto hay que pensarlo, porque de verdad que es una cosa como... Y en Bolívar ha ido tomando desde Guzmán Blanco, precisamente el presidente, que todas las plazas de armas en Venezuela, las plazas centrales de cada pueblo y de cada ciudad, se llaman Plaza Bolívar, no se llaman plazas de armas, ¿no? Decimos, vamos a la Plaza Bolívar de Maracaibo, Valencia, ¿no? Maracaibo, por decreto de Guzmán Blanco. Este mismo presidente es el que niega o no quiere que se publique la parte de las memorias de Oleari en los que se menciona la relación con la adúltera Manuela, ¿no? Y tantísimo menos con esta mujer que se ponía pantalones, entraba al campo de batalla, fumaba y todas esas cosas que ya sabemos que hacía, ¿no? Entonces, el asunto es que así como se ha ido reacomodando desde Guzmán Blanco hasta la actualidad la figura de Bolívar, que incluso físicamente, Guzmán Blanco, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ropa de Bolívar, está en la casa natal en Caracas, en San Mateo, en Maracay, también en Bogotá, hay algo de eso. Pareciera que fue un hombre muy menudo, no sabemos muy bien, pero si vemos ciertas cosas parece que era un hombre que medía unos 60 o menos. Cuando llega Guzmán Blanco a la presidencia se le comienza a presentar como aquel héroe épico sobre caballos y se hacen esas representaciones de un hombre enorme, ¿no? Y claro, en algún momento deja de ser inadecuado que Bolívar haya tenido muchas amantes y comienza a ser un atributo, y eso favoreció a que la imagen de Manuela reapareciera, porque entonces él tuvo, bueno, Guillermo Morón lo dice de una manera muy despectiva, les llama barragana, pero precisamente en los años 70 comienza y se dice que tuvo hijos en Bolivia y que era el padre de Flora Tristán, y sabemos que se han tejido como una serie de mitos acerca de todas las amantes y todos los hijos que tuvo, porque en ese momento se convierte en una marca irrefutable de masculinidad el tener hijos. Manuela se va plegando a eso que ocurre con Bolívar.
Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita? Que sea una mujer que entra a la guerra por amor. Eso siempre se perdona, ¿no? Si está haciendo algo inadecuado, pero de hecho todos los discursos de reivindicación de Juana Zurduy dicen lo mismo. Dejó a los hijos y se fue a la guerra, pero se fue a la guerra porque tenía que acompañar a su marido en la gesta libertaria. Entonces, claro, en ese momento se le presenta y así va cambiando progresivamente y van apareciendo cartas y diarios con el contenido correspondiente a esa representación de la masculinidad y de la feminidad. O sea, en los 70, digamos, en los años 50, cuando sabemos que hay una ola de contención a todo el avance que hubo en los años 40 y la primera mitad de los 50, a los derechos políticos y civiles de las mujeres en todo el continente, fue cuando se aprobó masivamente el voto femenino en casi todos los países, cuando no. Entonces vino ese movimiento de contención al avance de las mujeres y las mujeres escriben biografías de Manuela, incluyendo a María Jesús Alvarado, que ya la mencioné, escriben biografías de Manuela en las que Manuela es una mujer completamente virtuosa, brillante, ¿no? María Jesús Alvarado incluso dice, fíjense hasta qué punto era auténtico su amor por Bolívar, que ella nunca más se casa después de que Bolívar murió, ¿no? Es una viuda que guarda el luto correspondiente. Se intenta reivindicar desde, por supuesto, los códigos éticos y morales de cada país. Y ahí se van creando cartas, ¿no? Raquel Verde Soto hace algo muy bueno en su novela, y es que deja claro que las cartas no las escribieron ellos, ¿no? Sino que son parte de su ficción, es una biografía novelada. Sin embargo, esas cartas han circulado fuera del libro de Raquel Verde Soto como si fueran cartas reales, ¿no? Entonces siguen apareciendo estos discursos que intentan, claro, ahorita que necesitamos en el siglo XXI, una Manuela absolutamente autónoma, con capacidad, o sea, ¿qué figura corresponde al sistema sexogénero latinoamericano? Bueno, no hay uno solo, pero digamos dominante, ¿no? ¿Cómo tiene que ser Manuela? En los años 80 aparece la novela de Encil Romero, en la que dice que ella era amante de Jonatás, de su esclava, que realmente no era su esclava, sino que era su pareja, y que anduvieron juntas durante la guerra por eso, y ahí el epistolario de esa época es más, ¿no? Tiende a dejar peor a Manuela que el que aparece después. Entonces creo que incluso estos discursos, estas cartas que han sido forjadas, y la reciente aparición del diario, que fue, me parece que en 2016 o 2017, va orientada a lo mismo, ¿no? A tratar de construir una Manuela acorde con la Manuela que necesitamos en este momento histórico. Muy interesante lo que nos cuentas, porque efectivamente vemos cómo cada sociedad, de acuerdo a sus valores, a sus necesidades, a sus deseos, a sus fantasías, va recreando, digamos, este significante de Manuela Sáenz, de acuerdo a sus necesidades y también a sus usos políticos, ¿no? Entre las preguntas hay una sobre si mantuvo una relación con Garibaldi, si lo llegó a conocer, no sé si nos puedes hablar algo de eso, y también sobre esta contraposición, ¿no? Porque tú bien lo has enfatizado, pero creo que vale la pena remarcarlo, ¿no? Es decir, esta virilidad asociada a los libertadores, a los militares, digamos, de la independencia, que marca, digamos, toda la lectura del periodo y que no deja lugar para las mujeres, a pesar de que éstas participaron, porque así como Manuela Sáenz fue, digamos, un personaje que ha quedado, digamos, en documentos su actuación, pues hubo muchas otras mujeres anónimas, mujeres del pueblo, indígenas, afrodescendientes, que estuvieron ligadas a las tropas y que estuvieron participando también en estas acciones, ¿no? Y experimentando, digamos, estos tiempos nuevos, ¿no? Entonces, ¿en qué manera también una figura como la de Manuela Sáenz nos permite imaginar o recrear a esos otros personajes? No sé si, ahora respondo, no sé si, o digamos, no se puede decir con certeza si tuvo un vínculo con Garibaldi ni con Simón Rodríguez. Se cree que sí, o hay varias pistas que señalan a que sí se llegaron a ver en algún momento, pero no está claro. Y también justo hay un par de cartas que aparecieron hace muy poco de su relación con Juana, que hace poquito la mencioné, la otra coronela, ¿no? De la independencia. Bien, hay una cosa que me parece muy curiosa. Si vemos el retrato en vida de Manuela, físicamente, y también ha pasado con Bolívar, ellos han cambiado mucho, ¿no? En la representación. Si nos damos cuenta, el Bolívar posterior al año 2001
es un Bolívar con rasgos mucho más afro y más moreno de piel, más, ¿no? Era importante para el proyecto nacional, así como Guzmán Blanco lo convirtió en un héroe enorme. Y otra cosa que cambia es la muerte de Bolívar, ¿no? En algún momento muere de tuberculosis, muy a comienzos del 19, luego va muriendo así progresivamente. Me acuerdo que en los 90 decían que era de depresión y últimamente se dice que lo mataron, ¿no? Entonces creo que este discurso colectivo se proyecta en Manuela también, y en este momento recuerdo que una película muy criticada, por cierto, cité hace un ratito a Inés Quintero por su artículo lindísimo en el que se pregunta si son heroínas o transgresoras estas mujeres de la independencia. Manuela criticó mucho una película que apareció en los años 90 o a comienzos de los 2000, sobre Manuela Sáenz, que se hizo en Venezuela, y la representación era una mujer, la crítica de Inés Quintero iba dirigida a que esta mujer, a que esta Manuela era una Manuela al servicio de Bolívar, y en ningún momento se muestra como una persona autónoma, ideológica o políticamente, ¿no? Pero más allá de eso, la actriz, que es una actriz morena, de cabello rizado, evidentemente afrodescendiente, ¿no? No es una mujer, digamos, con estos rasgos de criolla que se le atribuyeron a Manuela por mucho tiempo. Contó que cuando fue al casting le dijeron, no, eres demasiado negra para ser Manuela. Y ella lo reclamó y dijeron, bueno, nadie sabe realmente cómo fue, y le terminan dando el papel, ¿no? Y recuerdo que en ese momento yo dije, bueno, esto puede pasar porque estamos en este momento histórico, en el que no importa tanto ese cambio. Sin embargo, hay algo que a mí sí a propósito de tu comentario, algo que sí me llama la atención o sí me parece significativo con respecto a esto. Yo creo que en muchos casos, al menos en el caso de Venezuela, que la figura femenina de la independencia que se resaltó fue Luisa Cáceres de Arizmendi. Yo creo que en estos casos mucho de esta negación de la participación de las mujeres indígenas o de las mujeres afrodescendientes en la guerra pasan por el lugar que ellas ocupaban dentro de la guerra, ¿no? Luisa Cáceres era una muchacha blanca criolla que se casa con Arizmendi, que es el gran caudillo de Oriente en Venezuela, y ella fue torturada durante muchísimo tiempo para que dijera dónde estaba su marido, y se le heroifica porque no dio información a los realistas, ¿no? Es una mujer que sufre y que guarda secretos y que se calla, digamos que no sale del todo del lugar que le correspondía como mujer dentro del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. En cambio, vemos que la participación de otros sectores de la sociedad fueron en la guerra, ¿no? O sea, estuvieron en la guerra las mujeres en el frente, y eso es precisamente, ese tipo de participación es la que se ha silenciado, ¿no? Muy bien. Y lo último, en el Perú se ha estrenado hace poco en Netflix una serie muy importante que se llama El Último Bastión, que es quizá la primera serie televisiva de alta calidad con el tema histórico de la independencia, ¿no? Y ahí se contrapone un poco la figura de Rosa Campuzano, una criolla cercana a San Martín, ¿no? Una ilustrada, digamos, que organizaba tertulias, a la figura de Manuela Sáenz, que también aparece representada como una mujer mucho más transgresora, como tú la has presentado, ¿no? Y como sus propios documentos la presentan, como alguien que no se deja encasillar, digamos, en el patrón de género hegemónico en ese momento, ¿no? Que invade el espacio público, que trata de manera horizontal a Bolívar, que participa en la guerra no solo militar, sino también en la guerra política. Y entonces es muy interesante cómo en esta serie ambas heroínas, digamos, de la independencia aparecen representando roles de género opuestos en cierta medida, y que de alguna manera ratifican también estas construcciones culturales de lo femenino que distinguen a nuestras sociedades, ¿no? Lo hago más como un comentario, más que una pregunta, no sé si... No conozco la serie, pero la contraposición me parece... No he visto la serie, por supuesto que he escuchado hablar de ella, ¿no? No conozco, quiero decir que no la he visto. Sin embargo, sí me parece que es una contraposición interesante. Y
Yo pienso un poquito en una reconstrucción, es decir, hace muy poco, hasta hace un par de años, estuve trabajando con las escritoras de novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Y me parece interesante que las novelas que trascendieron, las novelas sobre la Revolución Mexicana escritas por mujer, que trascendió, las que trascendieron, fueron novelas en las que se hablaba de las soldaderas y de las mujeres que estaban como apoyo y de las enfermeras. Las novelas que hablan de las mujeres en el campo de batalla fueron borradas del canon por completo, nunca fueron incorporadas, ¿no? Entonces creo que hay lugares más y menos cómodos. De hecho, en México ocurre un fenómeno, a mí me parece extraordinario, y es que las mujeres en combate se masculinizaban el nombre. O sea, Petra Ruiz se llamaba Pedro Ruiz de Chavalas, y Petra Herrera se llamaba Pedro Herrera, y Amelia Robles se llamaba Amelio Robles, ¿no? Y de hecho hay un pasaje en México que se llama Amelio Robles. Bueno, el caso de Amelio Robles fue muy particular porque le llegaron a dar su pensión como soldado. O sea, él estaba como hombre, ¿no? La tenía registrada. Pasó una cosa interesante, mucho antes, por supuesto, que existiera ninguna ley que permitiera ese tipo de cambios, ¿no? Legales. Pero hacía el comentario porque no era fácil, y estamos hablando de algo que ocurre muchísimo después, en 1917, todavía no era fácil digamos, vincular cierto lugar de la guerra con la feminidad, ¿no? Rosa Campuzano es mucho más visible y más inofensiva, igual que Luisa Cáceres de Arismendi, porque ellas están haciendo más o menos lo que se espera, ¿no? De una subjetividad femenina que guarde secretos, que apoye de manera logística, que encubra, ¿no? El asunto es que Manuela no solo estaba en la guerra, estaba asumiendo un rol que no era el que le correspondía, ¿no? En el caso de Juana Zurduy, por ejemplo, en la reconstrucción que hace de ella Linda Uranzuategui, a finales del siglo XIX, tiene una solución estupenda, y es que la convierte en madre de todo el ejército. Entonces ella enseñaba a muchachas a combatir y era una figura maternal para las muchachas que estaban en la Republiqueta de la Laguna, ¿no? Y así lo soluciona muy bien porque no deja de ser madre, aun cuando hay un momento en el que sale y dicen, mató 14 hombres de no sé cuánto, pero era porque quería proteger a su esposo, ¿no? Y digamos que se le sigue dando como ese sitio. Manuela Sáenz, además, bueno, lo hemos dicho muchas veces hoy, ni siquiera era la esposa legítima de Bolívar. Entonces estaba en cualquier otro lugar que no era, en cualquier otro lugar que no era el que le correspondía, ¿no? Y por eso es mucho más difícil. Y me gusta la contraposición, no he visto la serie, pero sí me parece importante por varias razones. El primero es porque no solo, digamos, la participación femenina no fue solo en el lugar de la asistencia, y me parece importante que eso se deje claro. Y lo segundo, que es algo que en el siglo XIX era impensable, y es la diversidad, la heterogeneidad que hay entre las identidades femeninas de una misma capa social. Claro. Que eso es algo que se ha negado, o sea, decir las criollas eran, o las mujeres, o sea, hay algo que me parece que es importante también mencionar con respecto a eso, y es que muchas veces se dijo, en más de un libro, sobre todo en las biografías también de los 40 y 50, pero no los que escriben estas feministas que están peleando por el voto, ¿no? Sino en otros libros contemporáneos. Las 4 estaciones, por ejemplo, ¿no? Se dice mucho que la rebeldía o el descontento de Manuela y su decisión de alzarse en armas venía de que ella era hija ilegítima, y que este origen ilegítimo la había hecho reaccionar frente a la sociedad que la discriminaba y la maltrataba. Tiene una falla de origen, es más o menos el discurso, ¿no? Entonces que por eso, y otra vez invalida el hecho de que yo hubiera podido racionalmente leer un documento y tomar una posición, ¿no? Que es algo que parece que es dificilísimo de entender en eso. O sea, no se puede entender que ella tuvo acceso a documentos y a manifiestos y dijo estoy de acuerdo, ¿no? Es algo que cuesta mucho. Entonces, qué bueno que en la serie se contraponga una cosa, me gustaría ver el diálogo, ¿no? No lo he visto. Sí, muy interesante, porque imaginan, ellos recrean ese encuentro, digamos, ficcional, que probablemente se dio también, pero, digamos, lógicamente el Parlamento es creación de los guiones, pero un poco en esta dinámica de estas figuras de lo femenino, digamos, distintas, ¿no?
A Manuela se le presenta siempre con Jonatás, es su único par femenino en las ficciones, en la literatura, con su esclava, ¿no? Que dejó de ser su esclava y siguió viviendo con ella y viajando y andando con ella, ¿no? Pero digamos que es como el único par, entonces, aun cuando hay evidencias de su amistad con Rosa Campuzano, creo que la figura, o sea, no la he visto en diálogo con tanta frecuencia. Sí, yo creo que, hay muchos comentarios también, digamos, sobre los hijos de Bolívar perdidos, regados por América. Bueno, y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? Que, digamos, la figura del libertador está asociada no solamente a la virilidad, sino a la potencia fecundadora, y entonces en Cusco, claro, me dicen en el comentario... Sí, ese hijo también, eso está en la biografía de ese hijo, está con la hija de Mateo Pumacagua, tuvo un hijo, esa está en la biografía de Olga Briceño, uno de los hijos que se le atribuyen. Sí, parece que en ese caso hay, digamos, un dato fehaciente, pero, digamos, está también un poco el mito, ¿no? El mito que cada lugar donde iba Bolívar, pues el pueblo consideraba adecuado ofrecerle, pues, a una joven del lugar, ¿no? O sea, un poco así como en las leyendas míticas griegas, ¿no? Porque había esta fascinación, digamos, por la figura del libertador y una sociedad muy tradicional, muy machista, y donde las mujeres, en la mayoría de casos, eran vistas como intercambio de dones y favores, ¿no? Lo del hecho de ser padre de Flora Tristán. Todo lo contrario a lo que tú nos has mostrado de una mujer que fue amante sobre todo de su propia libertad, y yo creo que ese es el punto que seguramente nuestros oyentes están remarcando, ¿no? O sea, alguien que toma sus decisiones, como tú nos has contado, sus elecciones políticas, en su propia vida amorosa, en relación a su cuerpo, y siempre marcada por una profunda independencia y libertad, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un excelente inicio del ciclo, porque lo que queremos es justamente remarcar, digamos, la experiencia, la contribución y las voces de las mujeres en la experiencia republicana, particularmente para el caso del Perú, pero esta primera conferencia nos pone un encuadre mucho más latinoamericano, ¿no? Porque Manuela nace en ese momento no existía Ecuador, pero, digamos, era esa región, y está siempre luchando por esta patria grande, por este espacio mayor de la Gran Colombia, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, para ella creía, porque dentro del ejército patriota había muchas posiciones, ella creía en la unión, ella creía en Colombia como ¿no? en esta patria que soñó Bolívar, que era, o sea, Nueva Granada, Venezuela y lo que es ahora Ecuador, como una sola patria, ¿no? Una sola. Él te decía les decía que la discusión sobre si es el padre o no de Flora Tristán se dio más o menos durante el bicentenario de Venezuela, y hay varios artículos en prensa sobre eso también, ¿no? Muy divertidos también, porque es la virilidad y el carácter irresistible de Bolívar, ¿no? De cómo aparecía y tenía necesariamente que tener hijos. Y esta hija cusqueña aparece en otra obra de Graciela Sotomayor de Concha, que es una escritora chilena. Y la historia habla más bien del amor y de cómo esta mujer lo ama. Bueno, realmente presenta toda la idolatría. Hay algo muy divertido con respecto a esa obra, y como me hablabas de la participación de otras mujeres dentro de la historia. Esta es una obra teatral del año 23, dedicada a Bolívar y a sus posibles hijos. O sea, habla de una historia de amor de Bolívar y sus posibles hijos, y los personajes indígenas no tienen nombre. Los personajes criollos se llaman tal, y los personajes indígenas no tienen nombre dentro de la obra, ¿no? Y es algo muy curioso, porque se ve que estas mujeres, incluso con quienes reivindicaban la participación de las mujeres en la independencia, las mujeres indígenas o afrodescendientes, siempre estuvieron como fuera del campo de visión de quienes reconstruían todo. Ahora, las pocas veces que he visto que se les atribuye a Bolívar y a Manuel haber tenido un hijo, que lo he visto realmente poco, pero cuando lo he visto es para decir que Manuela era mala madre, pues, ¿no? Que abandonó a sus hijos y se fue a pelear a la guerra y se fue a Bogotá con Bolívar, ¿no?
Muy bien. Yo creo que con todo lo que nos has contado, nos has despertado el interés a todos los que te hemos escuchado por conocer más de la vida de Manuela Sáenz, una transgresora, una mujer que vivió su libertad con intensidad y que además es una figura que, como tú has dicho, se carga de sentidos en nuestras propias disputas contemporáneas, culturales y nuestros afanes, digamos, por fijar la identidad femenina, ¿no? Que tanto daño nos hace como sociedad de estos estereotipos que todavía sobreviven y que incluso en la vida política los tenemos y aparecen amenazantes en estos momentos. Así que creo que Manuela se convierte en una abuela que se atrevió a muchísimo y seguramente para, sobre todo las mujeres, constituye una vida a conocer y a celebrar. Te agradezco, Mariana, por la presentación, por las respuestas a las preguntas y a todos los que nos están siguiendo. Los invito a seguir este ciclo el siguiente jueves a las 6. Tendremos una conferencia muy interesante, así que están invitados todos. Gracias. Gracias, Marcel, gracias, Mariana, por tu participación. Interesante escucharte hablar de Manuela Sáenz en su rol como emancipadora de América Latina. Estimado público, gracias por su asistencia y los esperamos el próximo jueves a la segunda conferencia, como lo indicó Marcel, Encrucijadas del Bicentenario, así como nuestras siguientes actividades culturales. Para más información pueden conectarse a nuestras redes como el Centro Cultural Petroperú y la web de Gestión Cultural Petroperú. Muchas gracias, buenas noches.